Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, estudiantes de la palabra de Dios. Mi nombre es Daniel y siempre les doy la bienvenida para que juntos nos embarquemos en otro estudio interesante de la palabra de Dios. En esta ocasión nos encontramos en el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos, y si le vamos a dar un título a esta lección, vamos a decir que se llama Toma tu cruz y sígueme. Con esas palabras, entonces, antes de empezar, le pedimos al Dios Todopoderoso en el nombre sagrado de Jesús que nos envíe su Espíritu Santo para que sea Él, el Espíritu, quien nos guíe en el entendimiento y en la lectura de esta palabra. Que sea el Señor Jesucristo que envíe su Espíritu para que juntos podamos entender qué es lo que Él nos quiere decir en esta lección hoy en día. Y nadie más, solamente Él. Se lo pedimos entonces en el nombre sagrado de Jesús. Abran sus Biblias entonces al capítulo 8 del Evangelio de San Marcos y empiezo a leer versículo primero. Y en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hacen 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Imagínate tú que llevaban 3 días ya, y este es un evento diferente del capítulo 6. En el capítulo 6 vemos cómo Jesús alimenta allá a 5,000 personas. En esta ocasión, aquí ahora va a alimentar a 4,000. Para aquellos de ustedes que les gustan mucho los números, vamos a ver el significado de los números acá, ¿ok? Continuando, versículo 3. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. O sea que la muchedumbre, la multitud venía de muchos lados a escuchar las palabras de Cristo, a escuchar acerca del reino de Dios. Ellos querían saber el contenido de la palabra de Dios. Desafortunadamente hoy en día hay muy pocos maestros que comparten la palabra de Dios con la congregación. La gente ya no quiere escuchar la palabra de Dios. Prefieren escuchar a un mentiroso. Y sus discípulos les respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Escúchame, estos son los discípulos que habían unos días antes, habían visto cómo Cristo alimentó a 5,000 personas. Se les olvidó rápidamente el milagro que había hecho. Y Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7. 7 quiere decir completencia espiritual, algo completo, ¿me entiendes? Ese es el número significativo de Cristo. Número 7 quiere decir competencia, o sea, el número perfecto, el número espiritual perfecto que es Cristo. El 6 siempre ha sido asociado con Satanás. 6. Y entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, y habiendo dado gracia, los partió. Siempre Él da gracias al Padre Celestial por el alimento que va a ser. Acuérdate que el alimento aquí no solamente es físico, sino que es un alimento espiritual. Cristo tiene la habilidad de dar de comer comida espiritual al mundo entero. Esta es la lección de este alimento para estos 4,000. Esta es la verdadera lección para el alimento de los 5,000. No es un alimento de pan y de peces físico, sino que es el alimento espiritual que nos va a sustentar cuando venga ese falso Cristo. Eso es lo que alimenta al verdadero ser espiritual de Dios. Y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud.
Y también tenían unos pocos pececillos y los bendijo y mandó a que también los pusiesen delante. 8. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas llenas de pan. O sea, que el alimento de la palabra de Dios es en abundancia. Si solamente tú quieres recibir de ese pan espiritual, de la levadura del pan de la doctrina del Señor. Y eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Hermano, no te olvides de esta alimentación, ¿me entiendes? Porque aunque aquí se hizo físicamente, el verdadero significado es que Él nos da de comer comida espiritual todos los días. Sí, solamente si tú te dedicas a estudiar su palabra, porque Él constantemente te dará más y más. Si tú honestamente quieres aprender de lo que Él dice y no lo que fulano o sutano o la congregación esta o la congregación aquella o la nueva doctrina esta o la nueva doctrina aquella. Es su palabra que ya está escrita. 11. Y vinieron entonces los fariseos. Escucha bien, estos son el establecimiento religioso, podemos decir. Y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. O sea que estos sinvergüenzas del establecimiento religioso no vienen aquí a aprender de él. La gente común sí. Ellos querían aprender, querían recibir el pan de la verdad. Pero estos sinvergüenzas lo que vienen a hacer es a buscar una señal. ¿Para qué? Para tentarle. ¿Me entiendes? Siempre buscando una manera cómo hacerlo pasar mal, cómo lo buscaban para matarle. Estos son los religiosos. Y gimiendo en su espíritu dijo Cristo: ¿por qué pide señal esta generación? En el libro de Juan capítulo 8 les dicen: esta generación de víboras, los hijos de Satanás. De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. En otro pasaje vimos que solamente les dice la señal de Jonás, para ver si entendían. Y aún así no entendieron. Esta generación de víboras, serpientes, hijos del maligno. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y habiendo olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca, escucha, habían sobrado 7 canastas. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿A qué se está refiriendo aquí el Señor? A la doctrina de ellos, ¿me entiendes? A lo que ellos enseñan, de la misma manera como hoy decimos: no creas la levadura de los ceneos, de aquellos que se dicen ser de Judá y no lo son, pero son de la sinagoga de Satanás. Estas son las palabras de Cristo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Es el mismo Cristo quien les dice: aquellos que se dicen ser de la tribu de Judá, pero son de la sinagoga de Satanás. Por tanto, cuídate de la levadura de ellos, de la enseñanza de ellos. Y discutían entre sí los apóstoles, diciendo: es porque no trajimos pan. Imagínate. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan?
¿No entendéis ni comprendéis? Ahora todavía no han entendido ustedes. Y aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oído no oís. ¿Acaso no os recordáis? ¿Acaso no se acuerdan de que no estaba hablando de panes, ni de peces, ni de la alimentación, sino que estaba hablando de que se guarden de las mentiras que estos diseminan por el mundo entero hoy en día, de que ellos son de la tribu de Judá? Ahí no se puede ni enseñar ni la Biblia ni el cristianismo. Odian a Cristo estos que se dicen ser de la tribu de Judá. Odian al Señor y tú lo sigues todavía. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿no se acuerdan? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. 12 significativo de las 12 tribus. O sea que Él les da de comer a las 12 tribus de Israel. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? O sea, que les está diciendo que Cristo, la palabra de Cristo, la palabra de esta Biblia, tiene la capacidad de darle a entender y de dar comida espiritual al mundo entero. Sí, y solamente sí, tú eres honesto suficiente como para quererla. ¿Me entiendes? Continuando, versículo 22. Y vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. O sea, que solamente lo tocase. Y entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. O sea, que lo curó a medias. Escucha atentamente. Y él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, este es el tronco, mira, ¿ve? Estas son las ramas. O sea que cuando Cristo se refiere al hombre como árboles, estamos hablando del ser humano. ¿Me entiendes? En muchas referencias en el libro de Génesis, esos árboles, el árbol del bien y del mal es Satanás. El árbol de la vida es Cristo. ¿Me entiendes? Estamos hablando en un lenguaje figurado para asociar árboles con hombres. Bien sencillo. ¿Me entiendes? Modismo de lenguaje. Y luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase completamente. Ya le abrió los ojos completamente, como hoy en día la palabra nos abre los ojos a la verdad de Él. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Hoy sí ya mira bien. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. O sea, quédate callado con este milagro. 27. Y salieron Jesús y sus discípulos por la aldea de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? O sea, le hace la pregunta a él. ¿Cuál es la opinión de los hombres acerca de su persona? Y entonces él les dijo, y respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que Elías, y otros algunos de los profetas. Y entonces él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, o sea, el ungido, el Mesías, a quien aquel que esperábamos, ¿me entiendes? El verdadero Hijo de Dios. Pero él les mandó a que no dijesen esto de él a ninguno. O sea, no les digas
quién soy. Ahora, escúchate atentamente, porque muchos hoy en día andan enseñando de que Cristo era un hombre normal. Claro que sí, era un hombre normal como nosotros, pero sobrenatural, quiere decir con el poder de Dios. Él es Dios, manifestado de una forma humana, en cuerpo y en sangre, nacido de mujer, ¿me entiendes? Parto normal, concepción sobrenatural por medio de la gracia de Dios y del Espíritu Santo. Escucha atentamente su lección. ¿Sabía él o no sabía? ¿Sabía él a qué había venido? Escucha y aprende. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. O sea, él sabía que iba a ser rechazado y ser muerto y resucitar después de 3 días. Aquí les está diciendo claramente a qué vino. ¿Me entiendes? Y hay unos ignorantes por ahí que andan diciendo que él padeció, que se estuvo tentado, ay, que se debilitó, que dudó. No, hermanos. Aquí él nos está diciendo exactamente a qué vino. ¿Me entiendes? Él sabía desde el principio. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos, que podamos tener fe en él. Y esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. O sea, el pobre Pedro no entendía nada, pobrecito, ¿me entiendes? Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y yo repito las mismas palabras hoy en día, aquellos que me escuchan: no pongas tu mira en las cosas de los hombres, ponla en la palabra de Él, en las cosas de Él. La hora es tarde, ¿me entiendes? El plan de Dios va avanzando diariamente. Hay que velar por Jerusalén, hay que ver ese monte del templo. Ahí va a ser la herida mortal. Y llamando a la gente y sus discípulos les dijo: esto es para ti si tú te dices ser cristiano. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguien quiere ser un verdadero cristiano, niéguese a sí mismo, bájate de tu pedestal. Tú no tienes ninguna corona, no eres nadie entre los hombres. Y toma tu cruz y sígueme. Si tú te dices que quieres ser cristiano, hermanos, vas a cargar la cruz de Cristo. No era una cruz liviana. Es liviana solamente con Él, cuando Él está contigo cargando esa cruz. Pero solo y con el ego, con esas creencias de estos, los apóstoles, los reverendos, que no se niegan a sí mismos, es yo todo el tiempo. No tienen ni cruz ni nada y no son cristianos, son del en vez de Cristo, el anticristo. A Él pertenecen estos. ¿Por qué digo eso yo? Porque como están engañando a la gente, los van a ir a entregar a las garras de Satanás. ¿Me entiendes? Eso es lo que están haciendo, te están engañando. 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. O sea que si tú, hermano, eres de esto,
que te niegas a ti mismo, toma la cruz de Cristo y por causa de Él y de la palabra del Evangelio de San Marcos, lo más probable es que tengas vida y tengas salvación. Nadie está salvo. Hay unos ignorantes por ahí que dicen que la salvación es gratis. No es gratis. Y nadie está salvo. ¿Me entiendes? Pedro está salvo. Pablo está salvo. Ellos sí, ya pasaron la prueba, pero tú y yo no hemos pasado la prueba final cuando venga este falso Cristo. No te dejes engañar. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Tú, reverendo, que andas en la limusina, que tienes la mansión, ¿tú crees que vas a ganar tu alma si no te has negado a ti mismo? Abre los ojos, mira. Y mírate bien. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, estamos hablando de esta generación hoy en día, la adúltera y la pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Se nos viene a nosotros ahorita el capítulo 7 de Mateo, versículo 21, cuando Cristo lo va a rechazar. Cuando Él venga, Cristo le dice: aléjate de mí, hacedores de maldad, porque nunca te conocí. ¿Sabes quiénes son estos? Los que se dicen ser cristianos hoy en día. Leamos un versículo del capítulo 9 para concluir esta lección. Y también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, Él refiriéndose a esta generación, escucha bien, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. O sea, habemos unos que estamos viviendo hoy, que veremos y escucharemos el sonido de la séptima trompeta. La hora viene tarde. Esa generación no morirá, sino que será cambiada en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Referencia, 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 en adelante. Léelo tú por tu propia cuenta. Se llama la séptima trompeta. Si nunca la has escuchado o si nunca te la han enseñado por medio de esta palabra de Dios, no te dejes engañar, hermanos. No te pierdas la siguiente lección que viene la siguiente vez en el capítulo 9 de este Evangelio de San Marcos, para seguir estudiando y entendiendo lo que Cristo nos dice y no lo que los ignorantes te están diciendo hoy en día. Gracias por escuchar. Dios te bendiga siempre en el nombre de Jesús.